Lejos de mi tierra, pero el corazón aquí, con la misma fuerza que me viste a mí, sembrando una semilla en suelo que no es mío, cosechando sueños con amor y con brío. Llevamos la tricolor en el alma. ¿Qué pasa cuando se vive fuera de Ecuador pero hay una herencia, una propiedad o un divorcio pendiente en el país? Mucha gente cree que la única solución es un viaje carísimo, pero ¿y si les digo que no es así? Hoy vamos a ver cómo la distancia ha dejado de ser un problema para resolver esos asuntos legales. Esta pregunta seguro que resuena con muchos, porque claro, vivir lejos genera esa incertidumbre, esa preocupación por propiedades, trámites familiares o papeles que parecen estar a un mundo de distancia. Es una realidad para miles y miles de ecuatorianos que están en el exterior. Y aquí está el meollo de la cuestión. La idea de que es obligatorio viajar es probablemente una de las creencias más caras que existen. Ha hecho que muchísima gente pierda derechos, propiedades, incluso herencias, todo por asumir que no había otra forma de hacerlo. Es un miedo lógico, pero que se basa en información que ya no es correcta. Bueno, pues vamos a darle la vuelta a eso, porque la tecnología y sobre todo las propias leyes ecuatorianas han cambiado las reglas del juego. Ese patrimonio que tanto esfuerzo ha costado levantar se puede y se debe proteger sin importar en qué rincón del mundo uno se encuentre. Fíjense bien en este número, 95%. Esa es la inmensa mayoría de los trámites legales que se pueden solucionar a distancia. Un 95%, o sea, desde vender una casa hasta gestionar una herencia, casi todo se puede manejar sin moverse del país de residencia. Es un dato que, la verdad, lo cambia todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo abrimos la puerta a todas estas soluciones? Pues existe una herramienta legal que funciona como una especie de llave maestra. Se llama el poder especial. Vamos a ver qué es exactamente y, lo más importante, cómo se usa de forma segura. Pero antes, ojo, antes de explicar la solución correcta, tenemos que hablar de un consejo muy peligroso que se suele dar. A menudo se da con toda la buena intención, sobre todo entre familiares, pero puede tener unas consecuencias malísimas para el patrimonio de una persona. Miren, la diferencia es abismal. Un poder general es como entregar un cheque en blanco. Le da a otra persona un control absoluto sobre todos sus bienes. Es peligrosísimo. En cambio, el poder especial es quirúrgico. Se da para una única tarea, muy concreta, como vender esta casa con esta matrícula, y una vez se cumple esa tarea el poder se acaba. Es sin duda la opción segura y precisa. Vale, ¿y dónde se consigue este documento tan importante? Pues hay dos caminos. Se puede hacer en el consulado de Ecuador del país donde se viva, o también ante un notario público de ese país. Si se elige la segunda opción, hay un detalle crucial. El documento tiene que llevar la apostilla de la Haya para que sea válido en Ecuador. Y aquí va un consejo que de verdad vale oro. No usen plantillas genéricas de Internet. Lo más inteligente es que un abogado en Ecuador escriba el texto exacto que pide la institución de destino, ya sea un banco, el registro de la propiedad, lo que sea. Esto evita que lo rechacen, que se pierda tiempo y, por supuesto, dinero. Pasemos ahora a un tema delicado y muy común, las herencias. ¿Qué ocurre cuando los padres fallecen en Ecuador y los hijos que tienen que heredar viven en el extranjero? La ley protege sus derechos, pero es fundamental actuar para no acabar perdiéndolos. El proceso puede sonar a un lío tremendo, pero en realidad se simplifica en 3 grandes pasos que se pueden gestionar perfectamente a distancia. Primero, la posesión efectiva, que es para que te reconozcan como heredero. Segundo, declarar los impuestos para evitar multas. Y tercero, la partición de los bienes y su posible venta. Y aquí, una aclaración súper importante. Conseguir la posesión efectiva no significa que ya se es el dueño único de la casa o el terreno. No, lo que hace es otorgar el título oficial de heredero frente al Estado. Para poder vender una propiedad, por ejemplo, hace falta el siguiente paso, que es la partición entre todos los herederos. Venga, vamos con otro asunto de una importancia tremenda, el estado civil, un tema que mete en un limbo legal a miles de ecuatorianos que han rehecho su vida fuera del país. La situación es esta, que parece un poco surrealista. Una persona se divorcia legalmente en Estados Unidos o en Europa, pero para el registro civil de Ecuador sigue constando como casada. Y esto no es un simple fallo administrativo, tiene implicaciones legales y económicas muy serias. Y esta cifra lo deja clarísimo, 50%. Si no se inscribe el divorcio en Ecuador, el excónyuge podría reclamar legalmente la mitad de cualquier bien que se compre o se reciba después de haberse divorciado fuera. Imagínense, una casa nueva, un premio de lotería, una herencia. El riesgo es enorme y muy real. La solución tiene un nombre un poco técnico, pero hay que conocerlo. Exequatur. Dicho en palabras sencillas, es un proceso judicial que se hace en Ecuador para homologar, es decir, para reconocer y dar validez legal a esa sentencia de divorcio que se consiguió en el extranjero. Y lo mejor de todo es que para este proceso de exequatur tampoco hace falta viajar a Ecuador. Se gestiona con un abogado
usando ese poder especial del que ya hemos hablado. El requisito clave, eso sí, es presentar la sentencia de divorcio original y, por supuesto, debidamente apostillada. Y llegamos ya a la conclusión, con un mensaje que tiene que quedar muy claro. Los derechos de una persona no desaparecen por cruzar una frontera. La clave es saber que existen las herramientas legales para poder ejercerlos desde cualquier parte del mundo. Y es fundamental recordar esto. El estatus migratorio que se tenga en otro país no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de propiedad en Ecuador. Son dos mundos separados. Y precisamente por eso es tan importante proteger ese patrimonio con abogados profesionales y no con gestores informales. Y para terminar, les dejo una reflexión. Ahora que sabemos que es posible, que existen las herramientas, si se pudiera resolver hoy mismo, sin moverse de casa, un asunto pendiente en Ecuador, ¿cuál sería? A veces solo hacerse esa pregunta ya es el primer paso para empezar a recuperar la tranquilidad. Lejos de mi tierra, pero el corazón aquí, con la misma fuerza que me viste a mí, sembrando una semilla en suelo que no es mío, cosechando sueños con amor y con brío. Llevamos la tricolor en el alma, ecuatorianos con voz que reclama. Nuestros derechos son puentes de luz, por ti mi Ecuador en el norte y el sur.